Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Zap. Para allá, con Haftarah. Esta para allá está en el Sefer, el libro de Vayikra, en la segunda para allá. Y la vemos que está compuesta desde el capítulo 6:1 al 8:36. Desde el capítulo 6:1 de Vayikra o Levítico al 8:36. El contenido de esta parashá es las directrices que se le da específicamente, mayormente a Aarón y a sus hijos. Que cómo tienen que hacer los sacrificios, qué le pertenece, qué parte le va a pertenecer a ellos, qué es lo que tienen que quemar, en dónde, eh, quiénes lo pueden comer, hasta qué día tienen ellos para comerlo, qué sucedería si alguno de ellos se lo come al día siguiente o al tercer día. Todas esas directrices aparecen en esta porción, que en resumen son mandamientos, ordenanzas que se le dan no a todo el pueblo, a Aarón y a sus hijos. Pero como sabemos nosotros que la escritura no fue escrita meramente como parte de algo histórico, que sí fue algo histórico que sucedió, tampoco fue escrita directamente hacia el pueblo de Israel, así como conforme a su contexto, y que más nadie pudiera entender o sacar una enseñanza sobre eso, sino que, como lo dice claramente, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu de Santidad para instruir, redarguir, para capacitar, para enseñarnos a cada uno de nosotros a andar conforme a la voluntad del Todopoderoso, haciendo las obras que se prepararon de antemano. Y esto es algo sumamente importante porque dentro de nuestra cultura, acá hispano, latinos, tenemos esa costumbre mal enseñada, ¿verdad? Hemos cogido ese mal hábito de ponernos perezosos a la hora de estudiar, a la hora de leer, a la hora de instruirnos. Y yo he escuchado personas desde que comencé hasta me acuerdo que en una ocasión, cuando yo comencé a estudiar la escritura, yo cuando estuve leyendo, si no me equivoco, fue Crónicas, Primera de Crónicas, que comienza con mucha genealogía y mucha... Yo
llegaba un momento en cuando yo cogía ese libro, a veces yo venía y lo adelantaba. Decía, no, estos primeros capítulos son perezosos, no, son aburridos. Voy a brincarlo. Hasta que comencé, ¿verdad? Gracias al Todopoderoso, a entender. Porque una de las cosas que siempre le he pedido al Todopoderoso es dame sabiduría, inteligencia para entender tu palabra. Para entender tu palabra. O sea, para discernir, para amar tu palabra. Y tal vez eso es una de las cosas que Él ha contestado en mi vida. Tal vez no, estoy seguro que la está contestando. Porque cada vez me apego más a lo que está escrito. Obviamente, conforme al contexto, conforme al tiempo, conforme a todas las herramientas que tenemos que tener. No conforme a los ojos de cómo me enseñaron, de cómo me dijeron, de cómo yo pienso, de lo que a mí me parece, no. Y esta introducción está totalmente alineada a lo que va a complementar esta parasha, la Haftarah. Pero así somos, no nos gusta leer. Entonces, cuando uno va entendiendo lo extraordinario que hay dentro de todos esos mensajes, cómo esos mensajes son de suma importancia, la información que te transmite, que te ayuda a entender muchísimo mejor todo el contexto que estás leyendo o que vas a seguir leyendo, que te contesta cosas de las cuales tú nunca, que ni tan siquiera te imaginabas, porque aparecen ahí genealogía, cronología, que están ahí, por ejemplo, como el caso de Crónica. Y cuando tú dices, uy, ahora entiendo el por qué allá en Génesis o allá en eh, cuando el pueblo salió de Misraín o en los jueces, ¿por qué sucedió esto? Oye, ahora entiendo de dónde es que salieron, cuál es su descendencia, cuál fue el... Y es una riqueza de enseñanza. Entonces, este parashá a veces se puede volver así para algunas personas que solamente lo que quieren es leer cosas que les cause interés o emoción, no instruirse realmente en el mensaje, porque aquí estamos hablando de ordenanza que le da. Que cuando la complementamos con la Haftarah, que está en el Sefer del profeta Jeremías, vamos a ver y a entender el mensaje de cómo el Todopoderoso se relacionó con su pueblo. ¿Por qué de momento aparecen estas ordenanzas? Si el Todopoderoso le dice al pueblo por medio del profeta, o pareciera que le está diciendo otra cosa. Leamos lo que dice el profeta o el Todopoderoso por medio del profeta Jeremías al pueblo. Le dice en el capítulo 7 de Jeremías, verso 22. Porque cuando libré a sus padres de la tierra de Misraim, no hablé con ellos, ni les mandé acerca de ofrendas quemadas ni sacrificios. Aquí pareciera totalmente una contradicción porque estamos viendo en esta parasha que el Todopoderoso
le está diciendo cuando haga, esta es la ley de los sacrificios. Así que comienza esta parasha. Dice, y habló Moshe, y habló Yuhebahei a Moshe diciendo, eso fue lo que le dice, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la instrucción o la ley acerca del holocausto que estarán ustedes quemando sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Y aquí dice, yo no les mandé esto. Esto pasa por desapercibido para muchas personas. Y voy a tratar de resumir esta breve explicación. Y espero que le pueda ayudar a los que le están escuchando. Cuando se escribió la escritura, la Biblia, que nosotros conocemos, la Torá, la instrucción, el Tanaj, se escribió en un contexto totalmente diferente al que nosotros vivimos. Y eso pasó de generación en generación. Imagínense desde el tiempo de Moshe. Vamos a ponerle desde el tiempo de Moshe, de Moisés. Generación tras generación, tras generación, tras generación. Dentro de todas esas generaciones y dentro de todo ese tiempo, este libro llamado Torá se perdió o dejó de tener una visibilidad útil dentro del pueblo en varias épocas que están registradas, algunas de ellas en la escritura misma. Una de ellas cuando entra este joven rey Josías, y de momento uno de los que está allí entre las cosas que están dentro del templo encuentra la Torá. Se la lleva el profeta, se la lleva el rey la lee, comienza el proceso de arrepentimiento y porque se da cuenta de que ellos están haciendo muchas cosas que están en contra de lo que está escrito. O sea, estaban transgrediendo la Torá. Y entra el proceso de arrepentimiento. Entre algunas otras, cuando regresan de el cautiverio, se dan cuenta Nehemías y Esdras se dan cuenta que el pueblo se había mezclado con mujeres que no tenían que casarse, e inclusive ya esos niños, ¿verdad? Esos niños, que eso sería otro tema, ¿verdad? Me acordé del concepto judaico que dice que la genealogía judía viene por la mujer. Pues esos niños ya ni tan siquiera hablaban el idioma que deberían de hablar basado en el contexto cultural de ellos. Ni tan siquiera hablaban ya hebreo. Y comienza Esdras el procedimiento de reestructurar el concepto bíblico de la Torá para instruir al pueblo. Imagínense, después de Esdras, estamos hablando de miles de años, después de Esdras, sucede todo lo que sucede de Antíoco Epífanes, está ahí la historia, ¿verdad?, de lo que sucedió, de cómo surgieron estos hombres, los macabeos, entre otras historias que sucedieron, ¿verdad? Otras historias que sucedieron después de los macabeos que son poco contadas. Porque todo eso fue, de una otra manera,
el proceso en el cual sobrevivió esta Torá. Y al punto que voy, los que escribieron y siguieron escribiendo y siguieron escribiendo y siguieron haciendo copia y siguieron haciendo copia, nos dejan saber a nosotros que conforme al contexto que ellos vivían, fueron poniendo la Torá y la escritura. Y imagínese, si en el tiempo del Mesías, ya en el tiempo del Mesías, mucho antes, ya Isaías creo que había dicho que muchos de los escribas estaban torciendo la escritura, los escritos. Y en el tiempo del Mesías, le dice a ellos, ustedes están invalidando el mandamiento por sus tradiciones y sus costumbres. Imagínense después del Mesías, todo lo que sucedió. Cuando llegó esto a manos de otras personas que comenzaron a tener esto solamente, como hasta el día de hoy, muchos de ellos, como si fuese algo, una reliquia, un trofeo. Lo que importa es otros escritos que son sumamente importantes para nosotros, obviamente, el Nuevo Testamento. Pero imagínense el Nuevo Testamento en manos de personas que también fueron escribiendo y escribiendo y escribiendo y manipulando y escribiendo y manipulando. En resumen, esto puede ser controversial. Muchos pueden decir, entonces tú me dices que no se debe de creer entonces en una Biblia que fue manipulada. No. La Biblia es poder del Todopoderoso para salvación a todo aquel que cree. Y por la misericordia y gracia del Todopoderoso tenemos unos escritos que han sobrevivido hasta el día de hoy de manera casi intacta. Pero lo que quiero transmitir es, imagínense todo ese proceso de miles de años y sin contar todas las traducciones que tenemos hoy en día basado en el concilio, denominación, secta, de todo habido y por haber, que ha hecho su versión a gusto y placer. El trabajo de nosotros, porque nosotros no estuvimos ahí directamente no estuvimos ahí con Moisés, no estuvimos ahí con el Mesías. Si yo hubiese estado ahí con el Mesías y el Mesías me hubiese dicho muy claramente, directamente, ahí, mire Juan Carlos, estos libros que están aquí, todo esto fue inspirado por el Espíritu de Santidad. No le añada, no le quite. Esto es lo que hay. Ahí no hay nada manipulado. Nada, solo que nada, Juan Carlos. Nada manipulado. ¿Usted va a creer en esto sí o sí? Yo estuviese con la tranquilidad más grande del mundo creyendo sí o sí. Pero eso no fue el caso. El caso es que vivimos en un tiempo totalmente diferente donde ya ha sido trastocado todo esto. Y nuestro trabajo, nuestra labor hoy en día, es ser diligentes, como dijo el Mesías, y indagar. Aún el Mesías se lo dijo en su época. Escudriñen las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Porque en ella está la vida eterna. Y ese es nuestro trabajo. Escudriñar, indagar y cuestionarnos para que el Espíritu de Santidad nos enseñe nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestro interrogatorio personal para aprender y ser lleno de su Espíritu de Santidad. Y ahí Él nos va dando la respuesta conforme a la madurez que nosotros tengamos. En resumen, nuestra labor es preguntarnos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Tal vez muchos no se preguntan,
Ni tan siquiera se cuestionan, mira, aquí dice que haga sacrificio, aquí dice que él no pidió sacrificio. No importa, eso es palabra del Señor. A fin de cuentas, yo lo único que quiero es creer en el Mesías y ya. Y se pierden de la riqueza que fortalece la fe que uno tiene. Si alguien no entendió muy bien, se lo voy a resumir tal vez en varias palabras. El trabajo de todo creyente en el día de hoy, 2024, que vivamos por ahí para arriba, es entender la escritura, utilizando el contexto, utilizando el tiempo, utilizando el lenguaje, utilizando todas estas herramientas que se supone que tengamos porque no estuvimos en el lugar, no sabemos el idioma, ha sido una escritura que fue escrita hace miles de años y que necesitamos de esa ayuda para poder entenderlo conforme a lo que está escrito. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. Para tú ser salvo no necesitas todas esas herramientas. Para entender la palabra de aquel que te salvó, sí las necesitas. Sí las necesitas para poder entenderla y explicarla conforme a su contexto, sí las necesitas. El tiempo, la cultura, a quien la escribió. O sea, porque muchos dicen, no, eso fue escrito para los judíos. Y cuando leemos la escritura, vemos que no fue escrita para ellos. Vemos que no fue escrita para ellos. Vemos que esta palabra fue escrita a un pueblo, primeramente a muchas personas. Fue escrita a Noé, fue escrita, por ejemplo, Noé, está Enoch, está Abraham, que ninguno de ellos ni tan siquiera eran judíos. Y a la descendencia de Abraham, para la descendencia de Abraham, que terminaron siendo israelitas, porque judío es una persona que viene de la tribu de Judá, y habían más de una tribu. Cuando tú entiendes todas estas cosas, tú te das cuenta de que el pueblo del Todopoderoso se compone de todos aquellos que hayan hecho pacto con él. Y a eso fue escrito. No es que esa fiesta fue escrita para los judíos. Levítico 23 dice claramente que fueron las convocaciones y fiestas que el Todopoderoso estableció y se las enseñó a su pueblo para relacionarse con ellos. Por eso digo, a nosotros a veces se nos hace perezoso estudiar y leer y instruirnos, pero es de sumamente importancia para nosotros no estar hablando por hablar, sino hablar con fundamento. Y para no seguir en este paréntesis, es una realidad el Todopoderoso cuando le dijo al pueblo de Israel que saliera de Misraim, no le dijo nada de eso. Lo único que le dijo fue, caminen. Moshe, dile a este pueblo que camine, que siga, porque quiero que lleguen allí al desierto y me celebren fiesta. Imagínense, se lo está diciendo un pueblo que eran israelitas y no israelitas, porque había muchos que salieron de Egipto que no eran israelitas. Dile a este pueblo que marchen. En el proceso del desierto, entonces, fue que surgió esto, basado en otra circunstancia. Pero conforme al contexto, el Todopoderoso le dice, más bien, en el 23, esto es lo que les mandé. Hagan lo que yo les digo, para que yo sea su Elohim y ustedes sean mi pueblo. Anden solamente en el camino que les he mandado para que les vaya bien. ¿Y cuál es ese camino que les mandó? Sabemos que es la Torá. Cada cosa que el Todopoderoso les daba y les instruía, le decía, hagan esto para que entonces yo sea su Elohim.
Dice, pero no escucharon, ni prestaron atención. Siguieron sus propios consejos, la disposición de su malvado corazón. Han caminado hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de la tierra de Misraín hasta hoy. Y aunque yo seguí enviándoles a todos mis siervos, los profetas, persistentemente día tras día, no me escucharon ni prestaron atención. Se hicieron testarudos, actuaron peor que sus padres. Dentro de todas estas corrientes que de momento surgen, bajan, suben, están esas teorías de que el pueblo de Israel siempre fue idólatra. Nunca fue monoteísta, siempre fue politeísta. Y por lo consiguiente, esas historietas, según estas corrientes, esas historietas de que el pueblo de Israel fueron los que establecieron el monoteísmo, es mentira, porque siempre fueron politeístas. Se han encontrado muchas imágenes de otras deidades, ¿verdad? A las cuales ellos adoraban. Así que no vengan estos israelitas de hoy o estos creyentes de hoy a defender al Elohim verdadero cuando ese pueblo también adoraba a otros dioses. Por lo consiguiente, otros dioses también existen y no debemos de descartarlo o de defender la postura del monoteísmo. Alejados totalmente de la verdad. Porque lo que sí es cierto es que el pueblo de Israel, desde que salió de Misraín, siempre estuvo patinando, como dicen. Siempre estuvo así, creyendo en el Todopoderoso, pero también detrás de eso hacían sus cosas. Y es una realidad. El pueblo de Israel, cuando hablo del pueblo de Israel, no estoy hablando, porque hay que hacer ese paréntesis. Cuando hablo del pueblo de Israel, no estoy hablando de todo el pueblo de Israel. Estamos hablando de un grupo de personas. Dentro de decir 1% bastante alto, pero siempre hubo un remanente, que ese es realmente el que fue fiel al pacto, el que es el remanente, el que son hijos de la promesa. Pero conforme al contexto, el pueblo de Israel siempre fue idólatra. El pueblo de Israel físico que vivía allá en Israel. Pero había muchos israelitas físicos que vivían conforme a la Escritura. Y esos eran los siervos que el Todopoderoso le enviaba a su pueblo a decirle, dejen de estar contaminando la tierra y el pueblo. Porque dentro del pacto, el Todopoderoso ha dicho que cuando hagamos esto, nos va a disciplinar y nos va a sacar de la tierra. Pero ellos no hicieron caso, ni escucharon, ni prestaron atención. Se hicieron testarudos y actuaron peor que sus padres. Les dirás estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Y esto es algo complicado, ¿verdad? De nosotros a veces entenderlo, porque nuestra naturaleza es querer anhelar que cuando hablemos seamos escuchados, y mucho más a las personas que amamos, que queremos, que son nuestros familiares, como decimos, de carne, o personas que conocemos, amistades, familia. Y el Todopoderoso dice, ellos no te escucharán. Háblale, pero no te escucharán. Y dile que la instrucción, la Torá, los mandamientos están ahí para que nosotros lo obedezcamos, para que seamos luz, para tener la identidad del reino. Pero no te van a escuchar. No te van a escuchar.
Luego diles, esta es la nación que no obedeció a Jehová su Elohim, que no aceptó corrección. La fidelidad se ha perdido, ha desaparecido de sus bocas. Corta tu cabellera y arrójala, porrumpe en lamento sobre los cerros. Pues Jehová ha rechazado y ha arrojado a la generación que provocó su ira. Porque el pueblo de Yahudá lo ha hecho lo que me desagrada, declara Jehová. Han puesto sus abominaciones en la casa que se llama por mi nombre y la han contaminado. Han edificado lugares altos a Tofet, que están en el valle de Bet-Inom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que no les mandé ni me pasó por la mente. Ya estábamos entendiendo el contexto de yo no les mandé a hacer esto. Esto yo no se lo mandé a hacer. Ciertamente viene el tiempo, declara Jehová, cuando no se hablará más de el Tofet ni del valle de Bet-Inom, sino del valle de la matanza. En el Tofet serán sepultados hasta que no haya más lugar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias, de la tierra, sin que nadie los espante. Haré cesar en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque todo el país está en ruina. Acuérdense, conforme al contexto, ya las tribus están separadas. Le está hablando a las tribus del sur, que se componían de Judá, Benjamín y los Leví o los levitas. En el 8, sigue en el 8:1 hasta el 3, dice, en el tiempo, dice Jehová, sacarán a los sepulcros de los huesos de los reyes de Yahudá y a sus oficiales y los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Y los expondrán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, y siguieron a quienes se volvieron y se postraron. No los recogerán ni los sepultarán, quedarán como abono sobre la superficie de la tierra. Y la muerte será preferible a la vida para el resto de los sobrevivientes de esta perversa familia. En todos los demás lugares a donde yo los destierre, declara Jehová Sebaot. Yo, ¿verdad? Me imagino lo fuerte que tuvo que hacer para Jeremías esto, porque no solamente le estaba hablando a los de Yahudá, Benjamín y Levita, le estaba hablando a su familia sumamente cercana, porque Jeremías fue un levita. Entonces le está diciendo a estos levitas, a estos sacerdotes, a esta familia que es familia de él, diciéndole, ¿saben qué? Ustedes van a estar muertos porque no quieren obedecer. Y ni tan siquiera los van a enterrar. Yo voy a estar vivo, pero ni tan siquiera los voy a enterrar porque no voy a poder. Es un mandato del Todopoderoso que ustedes queden ahí. En donde ustedes están haciendo todas esas abominaciones, ahí mismo los van a tirar ustedes. Jeremías 9:22 al 24. Háblale así, dice Jehová: los cadáveres de los hombres yacerán como estericol sobre los campos, como manojos que caen detrás del segador, sin que nadie los recoja. Así ha dicho Jehová: no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente en su valentía, ni se enorgullezca el rico en su riqueza. Solamente en esto debe enorgullecerse, en estar fervientemente en devoción hacia mí. Porque yo, Jehová, actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo.
porque todas esas cosas es en las cuales yo me deleito, declara YHWH. El complemento de esta haftará la vamos a ver en Romanos capítulo 10. Porque la parashá es ordena. Y le ordenaron muchas cosas al pueblo de Israel. A los levitas, a cada una de las tribus. Y ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Sin embargo, hubo un pueblo que sí escuchó, parte del pueblo. Ese remanente que siempre ha estado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ellos no escucharon? La instrucción, la Torá, los mandamientos. Ese camino del Todopoderoso les dijo, caminen por aquí. Y hasta el día de hoy nos sigue diciendo, camina por aquí. Pero muchos no escuchan, porque no podemos perder el contexto de que esto se lo está diciendo a un pueblo que es creyente en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. No se lo está diciendo a los mundanos, no se lo está diciendo a Babilonia, no se lo está diciendo a Siria, no se lo está diciendo a los griegos, se lo está diciendo a Yehudá. Que nosotros nos podemos ver en ese contexto, a nosotros, nos lo está diciendo a nosotros, a los que creemos en el Todopoderoso, que decimos creer en Él, pero no queremos andar como Él nos ordena. Y Shaul dice en el capítulo 10, esto viene del contexto desde el 9, pero en el capítulo 10 dice, hermanos míos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por ellos es que se salven. Shaul dice, lo que yo anhelo y deseo por el pueblo, por este Yehudá, que vive en Jerusalén, es que se salven. Porque a mí me consta que ellos tienen celo por Elohim, pero no basado en el conocimiento de la verdad. O sea, ellos tienen celo, quieren servir al Señor. Señor, yo te amo, yo creo en el Señor, el Mesías es mi Salvador, yo hice la profesión, yo siento, yo creo y yo lo vivo y esta es mi fe. Pero, ¿basado en qué? ¿Por qué? Pues ignorando la justicia de Elohim y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de YHWH. Porque el objetivo, el propósito, no como dice la versión trastocada, el fin, que también tiene su manera de entenderse, obviamente. El fin de la Torá es el Mesías. No es que se termina la Torá, no es que termina la Torá, es que nosotros hasta lo decimos en nuestra cultura, en nuestras palabras. El fin de que yo haya hecho tanto trabajo era para poder ganar cierta cantidad de dinero. No significa que vas a dejar de trabajar. El propósito por el cual te esforzaste trabajando tanto fue para eso. No significa que el trabajo se acabó. El propósito, pero directamente dice, el propósito de la Torá es el Mesías. O sea, el propósito de la Torá es llevarnos al conocimiento de que iba a venir el Mesías, el ungido, el Todopoderoso, para justificarnos, salvarnos. Para justificación a todo el que cree. De la justificación que proviene, porque de la justificación que proviene en la instrucción de Moshe, en la Torá que Moshe nos dio, escribió, el que cumpla estos preceptos vivirá en ellos. O sea, el que guarde esta instrucción de la Torá
vivirá dentro de esa instrucción. No sé, me gustaría compararla con lo que dice la reina, que es la que mayormente muchos leen. Dice, ah, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe, así el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Vivirá en ellas, vivirá en ella. O sea, vivirá dentro de ese parámetro de justicia que es la Torá. Y dice, y la justificación, que es por la emuná, por la fe, se expresa de esta manera. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Ni quién bajará al abismo. ¿Qué dice entonces? El mensaje está al alcance de tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje en el cual nosotros predicamos. Y es interesante esto, porque cuando uno lee esto sin haber entendido el contexto y el fundamento que Shaul quiere traer, por qué lo está trayendo, para qué lo está trayendo y de a dónde él se está apoyando, lo sacamos totalmente de contexto y decimos solamente, ve, que lo único que dice es que ahora la fe es porque si confiesas en tu boca que Yeshua es nuestro Adón y crees en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Pero no sigue leyendo, que dice, pues que la escritura, la Torá, dice, todo el que cree en él no quedará avergonzado. Shaul, ¿en qué se apoyó para decir esto? ¿Qué mensaje es el que Shaul está hablando, que es el que está cerca de nuestra boca y de nuestro corazón? Automáticamente para el lector normal, ¿verdad? Que no ha entendido el contexto, lo que te dice es el mensaje del Evangelio, que cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y eso está bien lejos de la verdad. Esto no fue algo que Shaul sacó novedosamente. Esto no es algo que está ahí por estar. Esto Shaul los trajo de la Torá, de la instrucción. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 30, verso 11. Vamos a leer desde el verso 11 al verso 14. Porque es todo lo que Shaul está repitiendo. Shaul está repitiendo algo que aparece en la Torá. Vamos a leerlo en hebreo y lo voy a traducir al español para que si hay alguien que dice, no, pero tal vez tú lo estás manipulando, no, vamos a leer lo que está diciendo. Ki hamizbat haso asher anochi matzeveja hayom lo nifle hi mimeja velo recoja hi. Porque este es el mandamiento que te ordeno hoy. No te es encubierto de ti, ni está lejos de ti. Lo veshamain hi lemor mi ya'ale lano. No está en el cielo para que diga, ¿quién subirá Hashamaya? ¿Quién subirá al cielo y no los trajerá? Weyikeja lanu. Weshamin enu ota vena azena. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? ¿Cuál es este mandamiento que se le dio al pueblo? La instrucción, la Torá. Después que le da unas instrucciones y un montón de mandamientos,
en la instrucción, que la Torá es instrucción. Le dice, no digas ahora que está lejos de ti. Y eso es lo que Shaul dice. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo y no las traerá? ¿O quién bajará? Velo me ever layam, hi lemor mi yaabor lanu. Ni está más allá del mar para que digas, al ever hayam wiki yayaha lanu veshamni enu ota vena azena. ¿Quién pasará por nosotros al otro lado del mar y nos traerá y no los hará oír para que lo cumplamos? Ki karo, sino que está cerca, eleija de ti, hadavar meod befija u bil babeja la azot. Sino que la palabra está muy cerca de ti, de tu boca y en tu corazón, para que la pongas por obra. Y esta es la palabra que predicamos. Esa es la palabra que predicamos. Y esta parashá ordenarás es lo que el Todopoderoso le dice también en Jeremías. Yo les ordené a ustedes este camino y ustedes no quieren andar por él. Y Shaul les está diciendo a ellos, mira, esto es la palabra que predicamos. El camino que se les ha dicho desde hace mucho al pueblo por el cual yo estoy orando para que se salven. Mira, no digas en tu corazón esto, sino que esta es la palabra que predicamos, ya tú la sabes. No, porque es que eso es para ellos, no para nosotros. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No, sí, pero es para, si estaba en la Torá es para los israelitas, no para mí. Seguimos leyendo lo que dice Shaul. Y no hay distinción entre yahudita, griego, pues el mismo que es el soberano de todos es rico para con todo lo que le invocan, porque todo el que invoque el nombre de Yahweh será salvo. O sea, ya no hay yahudí ni griego. Este es un mensaje que es para todos, para todos. ¿Y cómo van a proclamar si no lo han enviado? Como está escrito, qué agradable es la llegada de los que anuncian la buena noticia de las bendiciones. Aquellos que dicen, no, es que el Nuevo Testamento, el Evangelio vino después del Mesías. No. Esta palabra siempre ha estado. Siempre ha estado. Que el Mesías vino a ponerla en el contexto que tenía que estar desde un principio. Es otra cosa. Pero siempre ha estado. Pero no todos fueron los que obedecieron la buena noticia, porque Isaías dice, imagínense, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, pero la fe viene por el oír el mensaje del Mesías. O sea, no es por decir yo creo algo intelectual, no, es por el oír el mensaje. Pero pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido el anuncio de ellos y hasta los confines del mundo sus palabras. Como dice el Todopoderoso en la Haftará por medio de Jeremías. Le he enviado día tras día a mis siervos, pero ellos no han querido escuchar. Ellos no han querido escuchar. Así que esto no significa que el Todopoderoso rechazó a Israel. Significa que ese remanente
de Israel siempre creyó y gracias a eso estamos nosotros aquí. Gracias a Pablo, a Pedro, a Juan y a millones de personas que no escribieron o que no están al alcance de sus escritos de nosotros. Nosotros estamos aquí. No para jactarnos, acuérdense, porque nosotros no sustentamos la raíz, sino la raíz nos sustenta a nosotros. Así que no es para jactarnos, es para temer, para glorificar al Todopoderoso, para decirle gracias porque cada vez nos acuerda que las ordenanzas que tú nos das es para tener esa identidad y como dice la Escritura, para que se manifieste realmente quiénes somos su pueblo. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.